Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 21 de diciembre 2021. Este es el devocional número 21 de la serie Descifrando los secretos de la Navidad. Además de los símbolos o señales que aparecen en la Biblia, como el nacimiento y todos sus personajes, la estrella y otros que hemos estudiado, la historia de la fe cristiana también ha creado otros símbolos. Se trata de la cultura autóctona de los pueblos a donde la fe cristiana ha llegado y constituye la expresión de la fe de la gente en su propio lenguaje. Es decir, llega el cristianismo a una cultura y esa cultura inventa tradiciones que se convierten en símbolos, enseñanzas, formas como esa cultura expresa su fe, su teología. El Señor nació entre nosotros y eso es digno de celebrarse. Sepamos la fecha exacta o no, y la cosa es que no la sabemos. Sin embargo, los símbolos que nuestra cultura usa para celebrar pueden tener algún significado más allá de las exactitudes. Y es hermoso para nosotros que descifremos el secreto de esas tradiciones, de esos símbolos. Sigamos pues estudiando las señales de la Navidad que nos presenta la historia de la fe y cuyo significado se corrobora en la palabra para convertirlo en un mensaje de esperanza, porque no usaríamos ninguno de esos símbolos si no tuviera, digamos, bases en la Biblia, si no tuviera textos bíblicos que corroboran esa enseñanza, esa verdad. Bueno, vayamos a este símbolo, y lo digo con temor y temblor, como dice la palabra, por aquellos que no comparten la idea de celebrar esta fecha que representa, no la fecha exacta, sino que representa el tema de la encarnación de Dios, la celebración de la encarnación de Dios, porque recuerde, lo digo cada rato, no celebramos el 25 de diciembre, celebramos la encarnación de Dios. El símbolo de este día es el pino de Navidad o el árbol de la Navidad. La esperanza que no muere, le llamaremos. Debemos reconocerlo. El origen de la tradición del pino de Navidad es extrabíblico. Hay quienes la consideran sincretismo de épocas remotas, leyendas y supersticiones paganas que no vale la pena mencionar aquí. Sin embargo, ningún cristiano de nuestro tiempo valora esas tradiciones. De hecho, la mayoría las ignora, a menos que un cristiano legalista le informe, regularmente con juicio, y le exhorte a dejar de usar el pino de la Navidad. La pregunta es, ¿qué caso tiene citar las tradiciones inadecuadas, exaltarlas y presentárselas a nuestros hijos, cuando ni las sabían? Mejor exaltemos el significado que nosotros podemos darle ahora mismo, compartiendo el significado. Compartamos el significado que nosotros, de acuerdo a nuestra historia y la veracidad de nuestra fe, queremos y podemos encontrar en cada símbolo o señal, en este caso, en el pino de la Navidad. Nota: mañana compartiré con ustedes un detalle histórico que contradice la idea de un origen pagano de la tradición. Por ahora, consideremos lo siguiente. Se trata de una verdad que no envejece, así le llamaremos a esto. La fe y la esperanza en Jesús puede ser explicada por medio de la naturaleza. Esta es la primera enseñanza que quiero decir, de las dos que veremos hoy y mañana otras dos. La fe y esperanza en Jesús puede ser explicada por medio de la naturaleza. Acuérdense que cuando yo digo Navidad me refiero a su encarnación, que tiene que ver con nuestra fe y nuestra esperanza. Dios creó todo lo que existe, incluso los pinos. Los pinos no son paganos, son creación de Dios. Así que no tiene por qué ser ofensivo usar la creación de Dios como la señal de una verdad. Los promotores de la mentira de la identidad de género utilizan el arco iris para identificar sus herejías y depravación, y no por eso vamos a quitar o a ignorar lo que representa para nosotros un arco iris. Representa la promesa de Dios de que nunca más exterminaría la raza humana ni inundaría la tierra en un diluvio. Y usted y yo podemos usar el arco iris, podemos vestirnos de colores que otras personas utilizan ese símbolo para una idea horrible. Pues allá ellos, pero nosotros usamos lo que dice la Biblia y lo que la palabra nos enseña. Un pino es creación de Dios, un árbol es creación de Dios. Y ahí en el libro de Proverbios y en otras partes de la Biblia se nos exhorta a aprender de la naturaleza. Mira la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja, le dice el sabio Salomón a los holgazanes. Y mira el conejo que siendo débil, sin embargo, que tiene todo un condominio bajo la tierra. Y es decir, la naturaleza nos enseña cosas de las verdades de Dios. Abordemos pues el significado que tiene para nosotros el pino de la Navidad, que está basado en un árbol creado por Dios.
La imagen de un árbol siempre ha sido algo significativo en la Biblia. Se usó para representar la comunión del hombre con Dios, refiriéndose a Cristo mismo, porque dice la palabra, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, Génesis 2:9. Y esto se relaciona perfectamente con la comunión del hombre con Dios en la eternidad. Mire cómo dice ahora Apocalipsis. Estamos leyendo el primer libro de la Biblia, Génesis. Ahora veámonos al último, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y no podemos olvidar que cuando el hombre fue puesto en el paraíso, Dios no le prohibió comer del árbol de la vida, le prohibió comer del árbol de la ciencia. Pero el hombre comía del árbol de la vida porque el árbol de la vida representa la comunión con Dios y el ser humano tenía comunión con Dios, la perdió. Por eso fue expulsado del Edén para que no siguiera comiendo el árbol de la vida o no comiera el árbol de la vida porque había desobedecido y se había adjudicado el derecho de establecer lo bueno y lo malo. También se usa un árbol para referirse a la plenitud de una vida llena de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. O sea, un árbol se utiliza para hablar de la plenitud de la vida. Incluso se usa para representar la Navidad o el nacimiento del Redentor. Si alguien piensa que no sé qué nórdicos y que no sé qué personas del norte de Europa, de no sé dónde, pues en la Biblia se habla de un brote de un árbol que representa el nacimiento de nuestro Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. En realidad es de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Por otro lado, el pino que, aquí, perdón, me regreso. Aquí habla de un retoño, de un árbol caído, un árbol tal vez quemado por un rayo, pero de pronto brota en él. Es decir, que el nacimiento de Jesús es vida que surge de la ruina humana. Por otro lado, el pino que usamos es uno de los árboles llamados perennes porque nunca tira las hojas, ni aun en invierno como otros árboles. Esto se usa para hablar de la firmeza y eternidad de nuestra fe. En otros lugares y en otro tiempo y en otras culturas se han usado árboles como el pino o raíces o rocas y diferentes partes de la creación de Dios para manifestar idolatría, superstición y herejías. Pero tal cosa no debe afectarnos porque nosotros no somos ni de esos lugares, ni de ese tiempo, ni de esa cultura. En México se usan hierbas para sanar y hay personas que realizan un ritual lleno de brujería, lleno de ocultismo con unas hierbas llamadas pirul, una planta llamada pirul, que le pasan por el cuerpo a las personas y un blanquillo, un huevo de gallina también para supuestamente sanar. El hecho de que esas personas usen esos bienes de la naturaleza no significa que no comamos huevo, por ejemplo, y que las hojas de pirul sean satánicas. No, son creación de Dios. La pregunta que queda es esta. ¿Tiene este símbolo algún significado espiritual, alguna enseñanza, alguna señal? La respuesta es sí. He aquí dos hermosas enseñanzas. La fe y la esperanza en Jesús es como un árbol fructífero lleno de vida que nos protege. No adoramos al árbol, por supuesto que no, ni le concedemos poder alguno, pero sí recordamos con él que la vida que nos fue dada por el amor de Dios es perenne, permanente, siempre verde, siempre viva, como un pino, como un abeto. Puede cubrirse de nieve en un frío de invierno, pero no se seca. Puede ser azotada por los vientos, pero no se quiebra. Así que hay incluso una enseñanza. Incluso podemos descifrar un secreto aquí de la enseñanza. Vivamos una fe que supera tormentas, que supera huracanes, que supera temblores, que supera pandemias, que supera incluso la muerte de nuestros seres queridos y la muerte propia, porque aún más allá de la muerte estamos con Dios y todo tipo de circunstancias difíciles supera. Así es que un abeto, esa clase de árbol, el pino, que permanece verde aún bajo el invierno, nos enseña a nosotros a vivir esa, esa, esa fe y esa esperanza fructífera, llena de vida que nos protege. En segundo lugar, la fe y la esperanza en el Señor no termina nunca. No le seguimos por estado de ánimo, ni porque tenemos las condiciones adecuadas, le seguimos porque de eso se trata la vida. Tristemente hay gente que solamente sigue en la fe, sí, va a la iglesia cuando está bien, cuando se siente bien, cuando siente que puede hacerlo, pero en momentos de prueba se aleja, como ha pasado con muchos ahora durante la pandemia. De hecho, ya lo he dicho ya, hay iglesias que han desaparecido porque su membresía dejó de asistir y quién sabe qué pasó con ellos.
Pero, pero nuestra fe, la fe verdadera, la fe y la esperanza en Jesús, es algo que permanece, no termina nunca. Nuestro compromiso con Él y su compromiso con nosotros es para siempre. No le seguimos solo en primavera, también lo hacemos en invierno, porque nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de su amor y de su gracia. Los pinos dan un fruto regularmente, se llama piña. Esas piñas que usamos para adornar Navidad, ¿no es cierto? Algunos adornos de la Navidad. Pero de esa piña, porque esa piña no es el fruto, es la cáscara del fruto. De esa piña surge una semilla llamada piñón. Es comestible, es nutritiva y tiene importantes propiedades. No parece que los abetos den esa semilla todos los años, sino algunos piensan que cada 7 años. Depende también de la especie del abeto. Pero lo interesante es lo siguiente. Si el invierno no es suficientemente frío, el pino, que da ese fruto después del invierno, el pino no puede dar fruto. ¿Sabía eso? Si el invierno no fue suficientemente frío, ese pino no puede dar fruto. Por eso es que los pinos de ornato que tenemos en las ciudades donde el frío no es significativo, no son fructíferos. Nos traemos pinos, ¿no?, de las sierras, de las montañas en nuestras casas y acá no dan fruto. La razón es muy sencilla, porque el frío no es suficiente. Pero allá en las montañas de donde son originarios, en donde las temperaturas son extremadamente frías, sí dan fruto. Esto nos recuerda lo que dice la Biblia. Déjeme leerle un texto, es un poco extenso, pero déjeme leérselo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué le parece? El frío de la prueba también nos hace fructificar a nosotros. Y también dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 al 4. Y además dice, en lo cual vosotros os alegráis las pruebas, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6 al 7. ¿Qué le parece? A nosotros también las pruebas nos hacen madurar y dar fruto. No se trata de que andemos buscando problemas, no, pero sí es verdad que en las tribulaciones Dios nos hace crecer, nos perfecciona y nos capacita para servir y para seguir hasta el final. Así que un árbol, un pino, como el pino navideño, ya sea que traemos uno de la montaña o que tenemos uno artificial, nos recuerda la esperanza de resurgir del invierno a la primavera y dar frutos. Así es que sí tiene un significado para nosotros, más allá del que le puedan dar otras personas. Cuando estuvimos en Tapachula, Chiapas, mi esposa y yo fuimos pastores allá en Tapachula, Chiapas. En Tapachula, Chiapas hay maderas preciosas, caoba, cedro. Y resulta que cuando llegamos sin muebles, vendimos todos nuestros muebles en Chihuahua, nos venimos acá con nuestras maletas. Y resulta que los hermanos nos regalaron muebles. Y eran muebles de caoba hechos por alguien ahí de la iglesia, un carpintero, no tan profesional, unos muebles sencillos, pero entrada a la casa era oler la caoba, el cedro, pero eran de cedro, oler el cedro. No se quitaba el olor nunca. Durante un tiempo, antes de que nos acostumbráramos a ese olor, que no me hubiera gustado acostumbrarme jamás, cuando llegaba a la casa, olía ese rico aroma de la madera fina. Pero no me olía a cedro ni a caoba, había otros muebles de caoba. No me olía a eso, me olía a amor, me olía a hermandad, me olía a un gran recibimiento que nos dieron los hermanos míos. Un pino, creación de la naturaleza, no es la Navidad, pero nos la recuerda, nos hace olerla y representa nuestra fructífera fe y la esperanza eterna. Señor Santo, bendice a mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.